Estudiantes del Liceo Juan Dante Parragués, de la especialidad de refrigeración y climatización. Espero que estén bien juntos en familia. Ahora la clase número 2, identificación de fallas más comunes. Vamos a empezar por las componentes del timer. Los componentes del timer son aquí el engranaje, punto de contactos, la resistencia para el motor del timer, los contactos de alimentación, L significa fase y N neutro. Conexión para refrigeración, conexión para el neutro y conexión para el descongelamiento. Acá nosotros estamos viendo fallas más comunes, ¿no es cierto? De los sistemas de refrigeración, las fallas más comunes serían, si se atora en etapa de refrigeración el timer, el refrigerador comienza a formar muchas escarchas en el evaporador y el refrigerador deja de enfriar en la parte de abajo. Si se atora en la etapa de descongelamiento, el compresor no enciende y jamás el refrigerador no enfriará para nada. Entonces, es importante ahí ver el funcionamiento del contacto del timer. El timer se encuentra en la parte baja de un refrigerador, casi siempre, y se retira y se conecta en forma directa, como muestra ahí. El 1, la línea es la fase, el 3, y el 1 es el neutro para poder conectarnos. Ahora, si el motor funciona correctamente, entonces el problema puede estar en los contactos del timer, ¿no es cierto? Ya vimos que el timer funciona bien y ahora vamos a ver los contactos del timer. Y aquí ocupamos nuestro querido instrumento, ¿no es cierto?, el multitester en posición OM. En ambas etapas, el multímetro debería marcar continuidad, ¿no es cierto? 1 y 4, 1 y 2. En refrigeración, 1 y 4, y el 1 y 2 en descongelamiento. Acá dice que la solución para eso sería limpiar los puntos de contactos. ¿Cuáles son los puntos de contactos? Ahí como muestra la figura, ¿no es cierto? Se limpian con una lija y al limpiarlo quedan funcionando el refrigerador. Si no, si se soluciona el problema del timer, pasamos a la siguiente etapa de la resistencia, de descongelamiento. La resistencia de descongelamiento funciona cuando se energiza para limpiar el evaporador, ¿no es cierto? Porque mientras más hielo en un refrigerador, menos temperatura. Acuérdense eso. Mientras más hielo, menos temperatura. No porque yo tenga mucho hielo en un refrigerador, va a haber baja temperatura, no. El hielo es un aislante del frío. Entonces, ahí en la imagen sabe que con un tester uno puede probar la resistencia. Si hay continuidad, es porque está buena la resistencia. Pero si no hay continuidad, la resistencia hay que cambiarla. Después estamos en el ventilador. El pequeño ventilador del congelador, ¿no es cierto?, tiene un papel importante. Hace un intercambio de temperatura, hace el flujo de aire. ¿Se acuerda del flujo de cortina de aire? Que lo vimos en taller. Entonces se saca el ventilador del refrigerador, con mucho cuidado lo sacamos y lo probamos directamente a 220 volts para ver que gire. Si no gira y está en forma, o sea, tora, ¿no es cierto?, se le echa un poquito de grasa, pero si sigue funcionando en forma defectuosa, hay que cambiarlo, cambiar el ventilador. Pastillas limitadoras bimetal descompuesto. Las pastillas limitadoras, o bimetal también se le conoce, o interruptor, activa cuando hay un exceso de hielo en el evaporador. Cuando el exceso aumenta el espesor de un lápiz, se activa ese bimetal. Y aquí también se puede comprobar, como lo muestra la figura, con el tester, cuando el bimetal está funcionando o no está funcionando. Ahí lo podemos ver para que ustedes lo vean para que ustedes lo estudien en casa también, el bimetal. Ahora pasamos a la otra falla más común, es cuando el refrigerador enciende unos minutos y se apaga. El condensador sucio. Cuando el condensador está con ciertos de suciedad, nunca lo han limpiado, grasa, a veces las cocinas hay, estos condensadores no hacen un intercambio de temperatura. Entonces, al no hacer intercambio de temperatura, el refrigerador, como hay una alta presión, una alta temperatura en el condensador, se produce un sobrecalentamiento. Y al producirse un sobrecalentamiento, el compresor se detiene. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Retirar el refrigerador, limpiarlo, si tiene grasa o antigrasa, limpiar bien el condensador para que tenga un buen intercambio de temperatura. Aquí el refrigerador nunca se apaga, termostato pegado. El termostato pegado significa que el termostato está
siempre conectado. Acá, por ejemplo, en la figura, para probar el termostato, se hace lo siguiente, ¿no es cierto? Se saca el termostato con mucho cuidado del refrigerador, se prueba con el multitester. eh, Cuando hay continuidad, ¿no es cierto? Es cuando está trabajando. Entonces, si se le coloca hielo al bulbo sensor, ¿no es cierto? Del termostato, es como que llega a un set point. ¿Se acuerdan set point? Temperatura deseada. Entonces, el termostato abre y se detiene el equipo. Si con lo que se experimenta ustedes lo hacen y no funciona, es porque el termostato está defectuoso y hay que cambiar. Abertura en la puerta del refrigerador. Bueno, en ocasiones, al dejar la puerta abierta de un refrigerador, ¿no es cierto?, entra el aire caliente, no enfría el refrigerador, no enfría bien, entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Y también aquí habla de los empaques de la puerta, o también nosotros los conocemos como, eh, lo conocemos aquí también como el burlete. El burlete es la goma del refrigerador. Cuando la goma está defectuosa, está dañada, entra el aire caliente que se llama perturbaciones. Esas perturbaciones entran y la temperatura sube dentro del refrigerador y el refrigerador anda y nunca llega a temperatura. Por eso hay que tener cuidado y cuidar mucho los burletes. Cuando los burletes están malos, hay que buscar la marca y modelo del refrigerador para poder comprar y cambiárselos. El cable de alimentación desconectado. Aquí hay que revisar siempre el cable de alimentación. Posible que sea que esté solo mal enchufado, ¿no es cierto? Y revisar la línea del cliente, de la casa. Siempre primero conectar y que esté llegando los 220 volts. Porque a veces nos llegan 220 volts, entonces el refrigerador no enciende, entonces dicen que es problema del refrigerador, pero ustedes tienen que ver que llegue a la casa los 220 volts. Acá también se ve la imagen, algunas unidades y algunos refrigeradores tienen las conexiones del conector abajo cerca del condensador. Siempre hay que revisar que estén bien conectados, porque a veces por movimiento se desconectan, entonces siempre hay que volver a conectar, revisar siempre ese cable. El refrigerador no está aterrizado, es decir, que no está a tierra. A veces cuando la gente les pide hacer mantención a los refrigeradores, lo pasan de un lado a otro, y los mismos técnicos en mantención, siempre hay que fijarse que nosotros tenga el cable de alimentación conectado, el cable verde, que a tierra. Charcos del agua en contacto con los cables de corriente. Acá hay que tener mucho cuidado para no derramar productos líquidos dentro del refrigerador o del congelador para que no se produzca un corte de energía y dañe el compresor. Compresor mal colocado. Los compresores mal colocados tienen unos soportes de caucho que absorben la vibración en el trabajo del compresor. Cuando estos soportes están mal colocados o destruidos o por el mismo desgaste del compresor, hay que cambiarlo, ¿no es cierto? Y ahí sale la posición correcta e incorrecta como se coloca. Las lámparas descompuestas. Las lámparas descompuestas de los refrigeradores, hay que primero que desenchufar el refrigerador, ¿no es cierto? Y sacar los componentes, ¿no es cierto? Del refrigerador, la tapa, y ver la ampolleta que esté con los filamentos. Si está con los filamentos abiertos, entonces hay que cambiarlo. Se cambia, se compra y se vuelve a colocar. Si persiste la falla, ustedes cambian, ven que la ampolla está tan buena, ¿no es cierto? Si la lámpara está en buen estado y aún así no enciende, entonces revise el interruptor de la puerta. El interruptor de las puertas, ustedes lo saben con mucho cuidado, algunos trabajamos en taller con eso, y con el tester ven si tiene continuidad o no hay continuidad. Si ustedes lo cierran y no presenta continuidad, entonces el interruptor está malo, se compra, por el mismo modelo y marca del equipo. Acá está la miscibilidad de los aceites. La miscibilidad es la capacidad del aceite de mezclarse con el refrigerante, ¿no es cierto? Entonces, acá les presento una pequeña tabla de los refrigerantes más comunes en refrigeración. En la tabla se muestra el aceite sintético alquil, el aceite mineral y el aceite poliéster. El R12, que trabaja con los tres aceites, el R134A, que es el reemplazante del R12, no trabaja con sintético, no trabaja con mineral, pero sí trabaja con poliéster. Siempre tiene que ser el mismo aceite, el mismo, no cambiarlo, porque
si no dañaremos al compresor. Siempre hay que seguir esta tabla, ¿ya? Acá también tenemos, ¿no es cierto?, el R404A, aceite sintético alcalil, mineral, no se puede, con poliéster, el R406A, que trabaja con aceite sintético, que trabaja con mineral, y poliéster también trabaja. Y el R507, sintético, no trabaja, mineral no trabaja, poliéster sí trabaja. Alumnos, espero que este material les sirva. Esperemos verlos pronto. Cuídense. Adiós.